Saludos, bienvenido, bienvenida al programa número 25 del podcast 2 grados de separación. Es día 5 de julio de 2016 y soy Alberto Ablanedo, y en este podcast me dedico a charlar con amigos y conocidos provenientes sobre todo del mundo de la música y de la música folk, que es en el mundillo que yo me muevo más, aunque no nos cerramos a cualquier tema que sea intelectualmente estimulante. En otros podcasts hemos hablado de deportes de contacto, de juegos de mesa, de juegos de tablero, de cómics, de películas, pero hoy vamos a hablar, por supuesto, como siempre, de música. Hace mucho que no hacemos un podcast de estos. Es un poco vergonzoso que en un año básicamente haya hecho 3 podcasts desde el año pasado hasta aquí, pero bueno, ahora que llega el verano y que parece que hay más tiempo libre y hay más posibilidades de quedar con la gente, esperamos ser un poco más, hacer los podcasts un poco más a menudo. ¿Con quién vamos a hablar hoy? La charla de hoy es con Josep María Ribelles, arpista catalán que nos visitó hace tiempo, al que yo conozco desde hace unos cuantos años, bastantes, desde la época de MySpace, como hablamos en la charla que escucharéis a continuación. Ribelles tiene un disco en el mercado, un disco en solitario, aunque ha trabajado con un montón de grupos y de artistas, y en su disco en solitario también tiene unas cuantas colaboraciones. Hace un año Pepín de Muñalén y yo fuimos a participar en el Festival Folk de Cerdañola con él y con el arpista bretón Remy Mirdin, con unos cuantos invitados más, en un concierto que fue muy memorable para nosotros, muy personal y muy de andar por casa, pero no por ello menos... ¿cómo decirlo? No por ello menos importante, ¿no? Muchas veces las cosas que se preparan de la forma más natural y con más naturalidad son a las que más apego te quedas, ¿no? Con las que te quedas más, ¿no? Ya no sé ni hablar. En fin, Ribelles, el disco que tiene se llama Ondines Ballen, es ya del año 2011 me parece, y se puede conseguir pues en iTunes o en CD Baby o en un montón de sitios, y si queréis saber algo más sobre él, pues lo podéis buscar sobre todo en Facebook, Josep María Ribelles. Como siempre, los podcasts anteriores están disponibles de diversas maneras, como puede ser en la descarga directa en el blog del programa 2grados.blogspot.com, donde los doses son números, 2gra2.blogspot.com, lo tenéis ahí en descarga directa, o en iTunes, en iVoox.com o en YouTube. Buscáis el nombre del podcast, 2 grados de separación, o mi cuenta de Alberto Ablanedo. Y sin meternos más en historias, ya hablaremos al final, vamos a escuchar la charla que tuvimos hace unos días con Josep María Ribelles cuando vino a tocar con Pepín de Muñalén unos cuantos conciertos por esta zona. Josep María Ribelles, que no sé si lo pronuncio bien, nunca lo controlo bien. Bienvenido al podcast a 2 grados de separación. Encantadísimo, Alberto. A ver, ¿cómo pronuncio tu nombre? Porque eso siempre lo hago mal. ¿El nombre o el apellido? El apellido. Josep María creo que es más fácil, sí, ¿no? Josep María y Ribelles, pero Ribelles podría ser Ribellas, que es con la E final, que se pronuncia Ribellas. Parecía una E, y la E es como la E... Bueno, la Y normal en castellano, que aquí en Asturias no hacemos nunca. Sí, bueno, hacemos el Y, hacemos Y para todo, pero bueno. Sí, exacto. Ya ves, en vez de hablar de ti, hablamos de tu nombre. Está muy bien. Soy un poco chungo, pero bueno. No, sí, bueno, sí, está bien, sí. Iba a decir, defínete a ti mismo. Eso es una asquerosidad, ¿no? Siempre decirle a uno. Defínete a ti mismo, que eres un arpista catalán. ¿A qué te dedicas? Hostia, ahí siempre cuesta, hablar de uno mismo. Hombre, así a nivel... Vamos a hacerlo... muy objetivamente, ¿no? Humano, bípedo... No. Hasta eso llegaba yo, ¿eh? Bueno, no sé si andas con las manos también, pero a mí se me da bastante bien. Genial. No, pues eso sí, arpista, folky combativo y... recalcitrante. Exacto. ¿Y qué más? Padre de 2 críos
Eso también es importante. Hombre, eso define más a una persona casi que todo lo demás, ¿no? Y por el resto, catalán y eso. Y aquí, bueno, es arpista catalán, tienes un disco propio, tuyo, sí, grabaciones que es un montón. Sí. Y ya tenemos nosotros tenemos ya una relación, siempre me gusta hablar un poco de cómo nos conocemos, porque eso, el podcast se llama 2 grados de separación por eso, por la relación que tienes con toda la gente que pasa por aquí. Y nosotros nos conocimos, bueno, más bien por internet, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que fíjate que fue la época MySpace. Sí, MySpace, eso nos hace parecer mayores, ahora, y parece que no, aparte, que fue antes de ayer. Sí, yo creo que fue en MySpace. Que contactamos por MySpace y luego ya coincidimos en el festival en Ainsa. En el 2006, creo. Tú estabas tocando... Sí, yo no me acuerdo de la fecha. Si te digo la verdad, no por lo ahí, sé. Por ahí. Y estabas tocando con Carlos Beceiro. Íbamos en dúo, Beceiro y yo, en esa época, sí. El Beceiro... Estamos grabando en los estudios centrales de la casa de Pepín de Muñalén. Está ahora entrando así como subrepticiamente por detrás. Que no, tú entra y siéntate. En principio no se te va a oír mucho, pero si quieres hablar, hablas y hace no, con la cabeza. No. Tenemos aquí el invitado especial, que no es especial. Pues los especiales somos nosotros. Eso es. Hay días pato. Hay días pato, es la frase del fin de semana. Bueno, ya que está por aquí, ¿qué haces en Asturias estos días? Estamos en Asturias. Ando por aquí, pues ayer estuvimos en L'espertello y pues tocando un poco este nuevo repertorio que ando haciendo con Pepín, que también viene a Cataluña y hemos estado por Castilla también en los últimos tiempos presentando temas nuevos y algunos antiguos y pues al final lo que nos toca hacer, pasear nuestras músicas, nuestras inquietudes y porque tenemos una necesidad de hacerlo, no por dinero. Sí, porque si es por dinero me parece a mí que vamos un poco fastidiados. Al final, pero bueno, no se puede descuidar eso tampoco, ¿no? No, pero, hombre, no nos quejamos. La verdad que tal y como están las cosas podemos ir tirando, pero sobre todo sí que es para mí una necesidad vital mostrar lo que hago. Bueno, porque eso es una cosa de la que es interesante hablar, porque tú te dedicas a la música solo, si no me equivoco. Sí, yo tú eres un arpista catalán que dentro de lo que cabe nadie dice, oye, ¿dónde hay un arpista catalán que hace música catalana con el arpa y se dedica a ello profesionalmente? No, este tío es un... Bueno, igual que cuando hablas por aquí, ¿no? ¿Qué eres? ¿Músico? No, de verdad, ¿a qué te dedicas? ¿De qué trabajas? ¿De qué trabajas? No, tú eres músico. Tú eres músico de verdad. Esa pregunta nunca se la harían a un señor que pone ventanas de aluminio. ¿Tú qué eres? Yo pongo ventanas de aluminio. Sí, ¿y de qué trabajas? ¿Y de qué trabajas? No. No, pero a ver, no se lo harían, pero a lo mejor le preguntan, ¿y cuál es tu vocación? Asumiendo que poner ventanas de aluminio no sería su vocación. A lo mejor sí, podría serlo. De hecho, es interesante que digas esto porque sí que es verdad que ahora no me quiero poner serio, pero yo hace muchos años decidí dedicarme a esto, no porque sea a lo mejor lo que me gustaría hacer, que también, sino por la necesidad vital de aportar un poco de belleza a mi vida primero y luego al mundo. Y ya sé que suena un poco extraño, pero sí, esa fue mi decisión final. Suena extraño, pero yo empatizo con ello porque yo lo cuento bastantes veces también, que yo toda la vida pensé que mi vocación era enseñar, ¿no? De ser profesor de inglés y cosas así, y afectar a la vida de los demás. Exacto. Y decirles un poquitín, o sea, ver crecer a la gente. Y luego ves que a lo mejor, yo por lo menos a lo largo de los años lo que he visto es que lo que quiero es, muchas veces lo he dicho por aquí, que es contar cosas, ¿no? Que es que yo te aporte a tu vida algo nuevo, aunque sea una tontería, ¿no? Que en realidad muchas veces, a lo mejor mediante la enseñanza no es el vínculo exacto, pero a través de cosas como un podcast o como internet o como simplemente charlar con los amigos, pues que sí que a lo mejor tu vocación no tiene que ser eso, a qué te dedicas profesionalmente. Exacto. O sí, o es parte de ello. Y la música te permite llegar a un montón de gente, incluso sin hablar, ¿no? Porque no tienes... Por supuesto. No tienes un lenguaje establecido. Pero sí que es verdad que con la enseñanza también afectas de una manera directa, sobre todo al material más sensible, que es la gente joven. Y que el mundo al final va a depender de... O sea, cómo será el futuro dependerá de cómo vosotros los que os dedicáis a la enseñanza... Bueno, tú también te dedicas a la enseñanza, aunque sea en... Pero eso va a afectar en el futuro de la sociedad. Pues vamos listos, ¿eh? Bien, aquí tenemos... Estos son los incisos decentes que es tener a Pepín de Muñalén al lado, que de repente nos enseña una foto de un retrete forrado con papel albal que parece el trono de Juego de Tronos. Es... yo quiero ponerlo en casa así. Voy a evitar ponerme las gafas para ver eso.
Yo quiero uno así. Tiene que ser muy difícil de mantener y no me quiero imaginar limpiarlo. De hecho, pero bueno, pues ahí donde voy a estábamos, tener que ponerlo, voy a colgarlo en el podcast también para que quede así. la gente tenga una imagen de lo que Sí, estaba. sí. Pues sí, yo creo lo que te decía, ¿no? Un poco de la afectación a los demás. Al final, el arte también es eso, ¿no? Un poco aportar a los demás, pero yo también creo en la función sanadora, entre comillas, personal. O sea, de trabajar para ti. Yo toco el arpa porque me hace muy feliz tocar el arpa, sinceramente. Y a partir de ahí, ese proceso de descubrimiento interior, no me voy a poner en plan místico, pero sí, en cierta Místicos manera. ya tenemos bastantes en el Exacto. mundo del folclore y del folk y del Bueno, celtismo. y lo del arpa no lo puedes evitar, Ya, ¿no? bueno. Pero sí que es verdad que para mí forma parte de como una manera de completarme como ser humano. Bueno, ¿cómo llegas tú al arpa? Bueno, ¿Cuándo decides tú? Yo quiero dedicarme a tocar. No, yo quiero dedicarme. Yo quiero tocar el arpa. y mucha gente me lo pregunta eso siempre, ¿eh? Sí, bueno, es la típica pero me pregunta. parece... Ya sé que no he pensado mucho en eso. Pero... No, pero me parece más simpático que de por qué tocas el arpa. Sí. Algo que nunca le preguntan a un tío que toca... Sí, ¿por qué tocas la guitarra eléctrica? Sí. O sea, a mí una de las cosas que siempre me llama la atención es cuando la gente me pregunta cómo es que tocas el arpa, y la siguiente pregunta, ¿cómo es que haces música tradicional? ¿Y cómo es que haces música tradicional catalana con el arpa? Pero me lo preguntan en Cataluña. Entonces nunca le preguntan a un tío, ¿por qué tocas el saxo y haces jazz y cantas en inglés? Sí, ¿por qué tocas versiones de los Beatles? Eso no se pregunta. O sea, lo raro es tocar algo de ahí. Pero bueno, la cuestión es que llegué al arpa un poco, bueno, ya lo sabéis vosotros que sois amigos, pero que yo creo que ya todo el mundo sabe, pero lo explicaré, sí. Pues porque me cogió esa época de los 80 en que yo soy un urbanita que escucha pues Motorhead, Ramones, mi generación. No crecí en un entorno rural, no tenía ningún contacto con la tradición, ninguno. Y a través de Jethro Tull, luego me cayó en manos un disco de Alan Stivell y ahí empezó todo. Y ahí llegó Alan Stivell y a fastidiarlo todo. Y a Bueno, hacer tú que hubiese sido un buen heavy y un buen seguro, rockero brutal, seguro, por pues este te conviertes aspecto. en un celta. No. Arpista celta. Es curioso porque en los años 80 había lo que se llamaba el sello Guimbarda, ya conocéis. Sí. Y Guimbarda era una cosa en la que era muy bueno porque te llegaban discos bretones, pero te llegaban discos de Colinda, de Hungría, que, bueno, aunque vivían en París, Colinda, pero hacían música del este de Europa. Cosas como Nuberu. Nuberu estaban... Me llegaron a través de Guimbarda, creo. No lo sé, me parece que no. O quizás no. Pero bueno, a lo mejor era el mismo canal de distribución. El vinilo, o cosas así. Estaba en la misma caja en la tienda de discos. Para los que son más jóvenes y que escuchen esto, Guimbarda era un sello de los 80 que hacía LPs, porque en ese momento eran LPs, discos de vinilo, y se dedicaban a traer grupos de folk. Y ediciones exclusivas. Sí, ediciones exclusivas para España, con carátulas en castellano, con todos los textos en castellano. Y un folleto en el interior que nunca estaba. Contiene folleto en el interior. Manuel Domínguez. La mitad de las veces no estaba el folleto. No sé si os acordáis de eso. Yo es que de esa yo creo que de Guimbarda en vinilo no tengo ningún disco. Yo creo que los tengo todos. Porque los que tengo de esa época son todos comprados en el extranjero. Claro, también. Todos de fuera. También. Porque yo llegué más tarde ahí. Yo ya llegué cuando el CD ya funcionaba más o menos. Claro. Entonces la parte de vinilo yo nunca tuve demasiado en casa. Y eso, pero eso era una compañía que yo creo que fue los primeros que empezaron a traer aquí música folk, irlandesa, escocesa, inglesa del este de Europa, y que publicaban grupos de aquí también. Blaze Cyrus, creo que también me llegó a través de ellos. Diable Tarmené, mil bandas, música bretona y gallegos. Y eso, y incluso el folk que se hacía en Madrid, cosas así. No sé si la banda también se acaba con... La banda era de Guimbarda. Con Guimbarda también. Luego hablaremos de la banda, un disco como Fiesta Campestre, que a mí en los 80 me parecía eso la Biblia. Y eso, pues tú ahí decides que quieres ponerte a tocar a la Sí, bueno, también hay que hablar de, ya que estamos en Asturias, de Nacal Fuau, un disco que a mí me impactó muchísimo en cinta, me lo dejó un amigo. Y me dijo, oye, a ti que te gusta el arpa, escucha esto. Y yo lo escuché y primero pensé que era Milladoiro. Digo, ¿esto es un disco de Milladoiro? Dice, no, es que no suenan, pero es diferente. Parecido, pero no es lo mismo. Pero claro, yo me quedé impactadísimo con esos temas. Realmente veía que había muchas influencias. Visto con el tiempo te das cuenta que Nacal Fuego es un disco que marcó muchísimo a mucha gente, no solo en Asturias, fuera de Asturias.
Eso, yo creo que hasta que no hablo con gente como tú, no te das cuenta de eso. Porque claro, aquí en Asturias dices, sí, hombre, Beleño es un referente para todo el folk de aquí, Tendría que serlo. aunque el camino de la música asturiana en ese plan ha seguido por un poco por otra línea un poco menos, digamos, Valiente. sí, sí, puedes decirlo así. Hemos ido más estándar en plan coger los modelos escocés-irlandés o una mezcla de todo y de hacer eso, lo que llamamos aquí el folk acústico, ese potente cañero Bueno, de guitarra de buzuki que a mí me encanta, y es a lo mí que me también, gusta a por mí. supuesto. Pero bueno, esa parte que era un poco más, no sé si decirlo así, eso, lo del celta místico, ¿no? El Bueno, momento más música más ambiente, más de carácter a lo mejor un poco tirando más a estructuras, es que si lo digo así va a sonar mal, en plan medieval, pero no no, es yo así. creo que tenían algo que era muy bonito, que era incipiente y se veía, era que investigaban desde la tradición. Y hay cosas como la jota, Sí. cosas así que ves directamente que está, o sea, realmente están trabajando con material muy sensible y muy y de la tierra. Eso me gustaba mucho de Sí, Beleño. a mí me queda un poco la idea eso, que pues a lo mejor había esas dos líneas en Beleño que luego Y no luego sé, la se partió. investigación, ¿no? Tenías la parte más tradicional y luego la parte más de composiciones nuevas que ya pues a lo mejor no se ceñían un poco a esas estructuras tradicionales, pero seguían sonando Pero te eso. aseguro Y de que, hecho es lo que ha quedado ahí. y es lo que ha dado el paso a que otros hagamos otras cosas, ¿eh? Porque, bueno, ayer teníais Pepín y tú el concierto en el Espertello, cuando, bueno, esto estoy diciendo ayer, esto cuando Y salga no tú, será ayer, que pero bueno, también entonces tocaste. yo vine a tocar un par de temas con vosotros y al final acabaron siendo tres y metimos un tema de Beleño que yo no había tocado desde hace no sé cuánto Genial. tiempo, pero precisamente porque tiene esa dimensión Exacto. de mítico de eso, yo me acordaba de él, más o menos, salvando las distancias. Espero que nadie lo haya grabado en No, yo vídeo. creo que quedó No fantástico. lo hagáis, por favor. No lo colguéis en por ahí. YouTube. Por mi bien, no por el resto. Ellos lo hicieron muy bien, No, por supuesto. estuvo fantástico. Pero estuvo muy bien, es muy emotivo. Y aparte que estaba Frankie por ahí, le vino muy... Y de hecho se decidió en la media parte, Ujú. cuando alguien lo sugirió. Creo que no recuerdo quién fue. Bueno, alguien te dijo, Al- el típico momento, esto lo hacemos en Asturias mucho, el momento baballo de, joder, vienes aquí, tienes que hacer un tema asturiano. Pues sí, alguien dijo, Y tú oye, fastidiate porque lo sé. sí, pues alguien sugirió, ¿por qué no hacéis un tema de Beleño? Yo le consulté a Pepín y Pepín me dijo, genial, porque además está Frankie ahí, le vamos a dar una Sí, sí, de hecho alegría. yo estaba ya pendiente de, a mí me gusta mucho eso, ver las reacciones de la gente y ves la reacción en el momento en el que hiciste un poquitín después de la intro y ya fue en plan de, Sí, yo creo que fue emocionante. A mí me pareció un momento especial y creo que se respiró ahí con Frankie. Sí, hombre, eso es lo bonito de la música, que es muy fácil despertar sensaciones antiguas o volver a revivir sensaciones anteriores escuchando un cachito de música simplemente. Sí, y además que, fíjate, muy como catalán, mucho desde el respeto. Sí, Tú claro. me conoces hace años y yo no hago música celta ni, Ujú. o sea, pero no por nada. Yo había hecho música celta en los 80 y un día me sentí como un japonés tocando flamenco. Que lo puedes hacer muy bien, estupendo, pero bueno, En igual mi ca- sentiste que no era lo tuyo, de o golpe que no te puede gustar. no acababa de vibrar en consonancia con mi interior. Y ahí es cuando, pero gracias a esos grupos, como Beleño, Beleño no hubiera sido Beleño si hubiera intentado hacer música bretona. Creo que el hecho de, y tenían grandes influencias sobre todo de Stivel. Se nota que Fernando había investigado mucho la obra de Emilio Cao, estoy convencido, Fonte de Araño. Se notaban esas influencias, pero desde Asturias, con una clara idea, yo creo, de recuperar y de poner el folk asturiano en el panorama. Sí, entonces, Creo, ¿eh? Entonces, ¿cómo en ese momento tú decides que te tienes que dedicar a lo Bueno, lo que pasa es que tuyo? veo que a lo de ahí? yo toco un Android y me siento muy bien, pero no deja de ser un poco un divertimento. Era lo que te decía antes, un poco de honestidad conmigo mismo. Sí, me sentí como la imagen, vi un japonés tocando flamenco, que no tengo nada en contra. No, claro que no. Y menos en este mundo globalizado que todo el mundo puede tocar, quiero decir que un tipo de Polonia puede tocar el sitar muy bien y ser maestro, o un Sí, lo que griego sea. la gaita escocesa. No tengo pero yo personalmente en mi recorrido vital descubro que tocando músicas de otros sitios hay algo que no me convence. No me voy a dormir con una sensación de que he hecho algo. Pero eso, claro, tocando música de tu tierra cambia, ¿no? Bueno, lo que pasa es que también yo justo me voy a vivir a Sardañola, que es un entorno en el Vallés, donde la tradición está mucho más cerca.
de golpe sales de Barcelona y descubres ahí muchas cosas, ¿no? De que para un tío de Barcelona a veces... Sí, moverte que es como que es vivir media en hora, París. no es ni siquiera moverte media son hora, 20 ¿no? minutos, pero ya has pasado la Serra de Cuixerola y ya estás en el Vallés. Y ya cambia todo. Es un poco que un barcelonés, a mí me encanta Barcelona, se puede sentir como un parisino o un madrileño o un londinense a veces, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, Hombre, es que estás en una ciudad absolutamente cosmopolita. sí, con todo Que hay lo de bueno todo. y malo Claro, que claro tiene que eso, sí. Claro que sí. Y entonces, bueno. Pero bueno, al ir a Sardañola sí que descubro también, aparte de las bandas de folk catalanas a las que conocía y había colaborado con algunas, empiezo a investigar un poco las danzas del Vallés, a hablar con la gente, a meterme ahí en el ajo, ¿no? Y adaptar muchas cosas del repertorio de Sac y Flaviol al arpa, que en cierta manera no deja de ser un poco lo que se hizo aquí o en Galicia. Sí, sí, aquí partimos de la tradición de gaita en general, pues ahí parecido. Entonces, con el flaviol y el sac de Gemex, ¿no? cuando quiero decir que, por ejemplo, yo recuerdo hace unos 20 años hablar con Herminia Álvarez y ella decirme que el arpa que ella tocaba la habían hecho a partir del arpista que hay en la Catedral de Santiago, perdona, de Oviedo. De aquí. Y bueno, tú ahora tocas con un arpa también a veces, o una de las arpas con las que tocas es una reproducción también de... es una reproducción fantástica, es decir, imaginaria pero Ajá, sí, o sea, no es sí una que reproducción, entonces... no es iconográfica, no es un trabajo de ya ves lo que sé yo, muchas veces. No, tienes razón, porque yo siempre lo digo que está basada en los retablos sí. de Pere Serra, que era un pintor del gótico catalán, pero bueno, luego añadí algunas cosas como la tensión o... No, hombre, es que tienes que hacer un instrumento que funcione. Y claro, ese funciona de miedo, exacto, sí que es verdad que... Tiene un volumen creo que es un poco... exagerado, porque la ves desde lejos y claro, no tiene el mismo aspecto que estas tiene arpas que hay volumen nuevas. Y tiene color. Sí, tiene sí, color pero eso, muy lo ves el especial. aspecto y a lo mejor, por ejemplo, la distancia entre las cuerdas y el arco del final, dices, oye, porque hay tanta separación, no sé qué. Y luego la oyes sonar y dices, me importa un bledo lo que sea. Exacto. Suena estupenda y suena con un volumen tremendo. Sí, también ahí me ayudó mucha gente del mundo del arpa céltica para tirar adelante ese proyecto. Bueno, yo creo que sí, lo que te decía, al final acabas un poco yendo a tu origen. Aunque a mí me gusta componer y creo que también componer a partir del origen y de la inspiración de otros que lo han hecho, me da un camino. Me siento bien haciendo eso. Claro. Lo puedes hacer mejor o peor, pero, sí, bueno. pero al menos te sientes... Yo lo de hacerlo peor lo tengo muy claro. Sí, eso lo puedo eso hacer lo yo. Todos, ¿eh? Tú eres un gran músico, yo de eso no tengo ninguna duda. Y de hecho, viniste a Sardañola al festival y hicisteis un repertorio asturiano precioso. Eso fue una experiencia muy bonita. Fuimos el año pasado a tocar al festival de folk allí y que a lo mejor tienes tú relativamente algo que ver o bastante que ver. Lo inventé yo. Eso. Lo inventaste tú, básicamente. Entonces hicimos ahí un concierto. Además, tengo una anécdota buena que contarte con eso. Me he acordado ahora. De hecho, no me he acordado ayer y dicho, no se lo he contado todavía, pero bueno. Fuimos a tocar allí, hicimos un concierto así como un poco especial, incluso preparado en el momento, el día anterior, básicamente. Estabas tú, estábamos Pepín y yo, deberíamos decirnos los últimos, Pepín de Muñalen y yo, y estaba el arpista bretón Remy Mirdin, el druida, que es lo más parecido a Suranceturix que hay en el mundo, excepto que toca el arpa, la toca bien y no acaba atado en ningún sitio, afortunadamente. y bueno, y también tus alumnos algunos alumnos de eso, amigos, más Roger Blavia y Natalia al violín y Ana, Ana que es Ana Amigó, ¿cómo es? Ana Amigó también. Sí, eso que además amigos. Sí, Ana Amigó, que es una arpista catalana que ahora vive en Bruselas. En Bruselas, tiene un dúo allí. Formiga Sigala. Lo tengo controlado por internet, ya me dijo, oye, tienes que escuchar esto. Bueno, Sardañola Folk está muy bien, básicamente yo creo, porque es un encuentro de amigos. No tiene esa onda de festival grande. Sí, es un festival iba a decir de pueblo, no es un festival de pueblo, es un festival de una villa, de una zona. Está bien. No tiene unas pretensiones tremendas, pero con todo lo que hay ahí funciona estupendamente. Sí, y la filosofía del festival también es muy simpática, que es traer gente de otras culturas, de otros rollos, pero siempre que pasen un poco por el tubo de la tradición catalana y a todo el mundo... Yo creo que no he tocado música catalana en mi vida hasta entonces. Se les sugiere que hagan su repertorio, pero que a la vez intenten colaborar con los músicos catalanes y tocar un par de danzas catalanas. Eso lo han hecho todos. Lo ha hecho Carles Benavent, tocando flamenco y luego pasando a tocar conmigo temas catalanes, o sea, tradicionales. Lo ha hecho Mirdin,
O sea, lo habéis hecho vosotros, lo ha hecho Kepa Junquera y todo el mundo que viene lo hace. Sí, claro. Pues eso es lo que te decía, ¿ves? Con alumnos de tu escuela, en un momento dado había, creo que eran 13 arpas en el escenario. No recuerdo. Eran un montón. Esas es unas cosas como que es inaudito, ¿no? En plan de, ¿dónde has visto tú 13 arpas? Excepto en el festival de Dinán o en no sé dónde, en estos festivales que son de arpa de verdad, ¿no? De arpa de verdad, como si esto no fuese un festival de verdad. Bueno, sí, no. Estos festivales conocidos dedicados al arpa o cosas así, o en Irlanda, en las escuelas estas grandes que hay, bueno. O ahora Rodrigo Romaní, que está tirando delante el proyecto. Sí, eso, y todo lo que tienen Son de Seu, que también hay unas cuantas arpas, eso es precioso. Y el festival que ha montado de Noia. Sí, es verdad. El año pasado. ¿Estuviste tú allí? Sí, el año pasado ¿Qué tal? Bien, tocamos yo y Roy Casal en la plaza aquella que hay ahí en Noia, fantástico. Rodrigo Romaní es impresionante. Roy Casal es un tío fantástico. Beatriz, de Gaveta. O sea, sí, a Beatriz la conozco. Ni con Roy ni con Rodrigo Romaní he tenido contacto así directo. Gente muy maja. Pero además, Rodrigo también Beatriz, para mí Beatriz sí la conozco. Ha sido un referente, ¿no? Siempre. Y yo estoy muy agradecido porque él escuchó Ondinas y me dijo que le parecía un disco precioso. Y es que a mí me parece una gozada. A mí me ganaste en el primer tema cuando entra el bajo. A ti lo que te gusta es Carlas Benavent. A mí es que, bueno, sí, a mí me apasiona. Pero a mí también, verdad, yo para vender el disco digo eso. Digo, bueno, estoy yo, pero lo más importante de este disco es que está Carlas Benavent. No, a ver, lo más importante es la música que haces tú. Pero, pero hay un momento ahí que dices, de estos que te quedas así diciendo, es que ya me da igual lo que haga después. Sí. Esto a mí ya me cundió, ya me valió. Tengo mucha suerte de tener muy buenos amigos. Yo siempre lo digo. O sea, no es aquello de decir, no, es que este tío... No. Yo tengo muy buenos amigos. Vosotros unos de ellos, por supuesto. Pepín es un fiera. De hecho, fuimos a la radio a grabar un directo a Radio Círculo con Sonia. Sonia Frías, eso es entre Lares. Sí. Y me hizo mucha gracia porque tocamos en directo. Sí, lo escuché. En un momento dado... Yo soy un friki, lo tengo que escuchar todo. También le hacía hablar a Pepín, pero Pepín no habla mucho, ya sabes. No, me vas a contar. No habla mucho en directo. No habla mucho de cara al público. Es una cosa que no me gusta, pero te lo venía yo comentando aquí. Es una de las personas más expresivas y menos expresivas que conozco a la vez. Sí. Depende del momento. Y lo que me hizo mucha gracia... Hay una intención muy grande de hacer un podcast con Pepín solo, pero eso tienen que cuadrar los astros, ¿eh? No nos está oyendo ahora, o sea que no hay problema. Lo esperamos todos. El que menos lo espera yo creo que es el... o el que más. Antes ha dicho que quería uno para él solo, ¿eh? O sea que... Sí. Y bueno, pues las cosas estas que nos pasan, que nos hacen gracia a nosotros, ¿no? Sí. Que llevábamos una hora ahí de entrevistas y tocando y Pepín no decía mucha cosa. Y entonces, al final, yo dije, bueno, pues tal. Digo, Pepín es un fiera. Y lo único que dijo, se acercó al micro y dijo, hay días pato. Hay días pato. Esa es la frase del fin de semana. Me quedé impresionado. Hay días pato. Pepín unos días soy un fiera y otros no. Sí, hay días pato. Todo serio. Muy bien, bueno, la anécdota que te quería contar yo antes es que yo creo que al mes siguiente, además, lo voy a hacer mal porque no me acuerdo el nombre de la persona implicada exactamente, tocamos con Tejedor en un festival benéfico en el Teatro Filarmónica aquí en Oviedo, y dentro de los actos que había, pues nosotros tocamos unos temas y venía un chico que tocaba el arpa de Madrid. Qué bueno. Que no sé, me parece que se apellida Saavedra, pero es que no me acuerdo. Y me siento... Ignacio Saavedra, supongo. Bueno, no lo sé. Me siento muy mal por estas cosas. Tenía que haberlo mirado. Yo creo porque debería de... Sospecho que es Ignacio. A ver, si no me equivoco, él toca delante del Palacio Real o algo así. Tiene un sitio como para tocar música en la calle. No lo sé. Y él toca así. A lo mejor me estoy yendo del nombre, o sea que no os fiéis de mí. Probablemente lo investigaré y lo pondré en las notitas ahí para que podáis mirar y digáis, Alberto no es un desgraciado que está poniendo esto en bocas de otros. No, simplemente. Bueno, y eso, lo típico, estás hablando antes del concierto y el chico toca el arpa y tenía un repertorio de estos muy celtas, de temas de, lo que aprenderías a tocar en el arpa si vivieses fuera de la tradición directamente, ¿no? Exacto. Los temas míticos de toda la vida, de Butterfly, de no sé qué, luego hacía una versión de la banda sonora del piano, cosas que quedan, claro, un arpa sola, si te pones a tocar y tocas bien, suena estupendo todo, claro. ¿No? Y claro, él hablaba con nosotros, vosotros estáis metidos en el mundo de la música, tú sabrás, claro... Y del arpa tú sabrás algo, ¿no? Porque ya ¿tocasteis alguna vez con arpa? Y yo no se me ocurrió decirle más que con sí, 13. Hombre, el otro día estuve en un escenario con 13 arpas a la vez. Claro. Y se quedó en plan de ups. Cielos. Como
Ah, bueno, yo que venía a contarte aquí algo que tampoco era el caso, ¿no? Pero bueno, era muy curioso, ¿no? En plan de sí, hombre, sí, yo controlo. Estuve el otro día tocando con 13 arpas como si pasase todos los días, ¿no? Estaba Mirdin. Estaba Mirdin, el druida celta Qué bretón. grande, qué grande. Es una figura, ¿eh? Sí, es un personaje. Además es un tío, te digo de verdad, que yo lo conozco un poco. Me invitó a Dinan, estuve tocando, para mí fue un placer. Bueno, lo organiza el Festival de Dinan. Él es el director de Dinan, que es el Festival de Arpa Celta más antiguo que hay en el continente. Y, por ejemplo, para los que os suene, bueno, grabó en el primer disco de Afrokel Sound System, que debe ser lo más mainstream que ha hecho así, por supuesto, en la vida, porque lo suyo es el mundo interior que él tiene, y con el arpa. Y también he de decir que yo soy un súper estiveliano, pero Mirdin empezó en el año 72. Sí, también decir, los que llevan toda la vida. En Bretaña, Mirdin no es cualquiera. Eso, pero como tiene nombre de druida, parece que ya es el super celta. Pero sí, y luego es un tipo muy, muy amable y ha hecho mucho por el arpa. Mucho. Yo doy fe de ello. Muchísimo. O sea, de lo poco que lo conozco, de haber compartido esos días con él ahí. Muy bien. Es un tipo majísimo. Tocamos ahí unos cuantos temas. Tocamos un andro que parecía que no terminaba nunca. Por supuesto. Yo ya no sabía si era la A o la B. ¿Esto en qué vuelta estamos? ¿Qué tema es? ¿Dónde vivo yo? Un andro y una gabot. Eso. Que también duró 8 minutos. Bueno, es música bretona. Yo, desde mi época de Brengastur, lo de temas que duran mucho, todavía no lo he superado. O sea que eso sí que eran 10.000 vueltas de temas en directo. Bueno, a veces que hay que explotar los temas cuando tienen éxito. Como ¿no? dice alguno, ¿no? Que es una música hipnótica. Hipnótica. Es que te pones ahí y parece que estás en una espiral. Claro, llevas 20 minutos tocando lo mismo. Vas a estar en una espiral. La espiral celta no. Estoy en una lavadora y no paro de dar vueltas. Dios mío, que alguien le dé al botón. ¿Dónde está el botón del fade out? Ah, que tienen que ir alejándose de los micrófonos, en realidad. Pero bueno. Qué genial. En fin. Bueno, eso. Si estáis por... Este año lo habéis hecho ya, ¿no? El festival de... No, lo haremos en septiembre. En septiembre. Este año cambió de fecha, ¿no? Porque el año pasado fue en junio. Sí, en junio. Este año en septiembre. Y aprovecho para decir que lo dedicaremos íntegramente a la cultura catalana. Vendrá Carles Belda, que es un acordeonista muy bueno y un tío que ha trabajado mucho en el acordeón diatónico en Cataluña. Un grupo histórico que se llama el Pont d'Arcalís. Me suena también, aunque no lo tengo controlado. Jordi Fábregas y sus músicos. Gente fantástica que también han recuperado música del Pirineo. Bueno, será la bomba. Estupendo. Pues eso, todo el mundo que esté por ahí cerca, de las 50 personas que escuchan esto, exacto, que pasen por ahí. El problema es que el crossover entre la gente que es de un sitio y que le escuchan estas cosas a lo mejor no es muy grande. Pero bueno, si va una persona yo soy feliz. Exacto. Y merece la pena. Por supuesto. Además se lo van a pasar muy bien. Lo pasamos muy bien. Comimos muy bien también por ahí. Sí, es verdad. Muy bien en todos sitios. Sí, eso es lo que tiene. Yo estoy comiendo muy bien estos días. Bueno, aquí es que si no se come bien, mal asunto. De hecho, ayer cené en el kebab. Vale, déjanos a la altura del betún. Aún no he probado la fabada. Bueno, pero es que queremos que salgas con vida de Asturias. Son esas cosas que tienen. Pero bueno, pues eso, el festival de folk de Cerdañola que merece la pena. Merece mucho la pena. Háblanos un poco del disco. ¿Cuántos años? ¿Qué lo hiciste? ¿En 2011? 2011. 2011. Ya tiene unos cuantos años. Sí, desgraciadamente. Estamos trabajando nuevas cosas. Sí. Hombre, pues como todo, llegó el momento, porque yo llevaba muchos años tocando y grabando con mucha gente, pues, y tienes esos temas tuyos y no sabes qué hacer y me fueron animando la gente, pues venga. Y a partir de ahí... Haz algo. Y luego quedó eso. Lo grabé. Que sinceramente, como para ser un... Claro, la gente que sacáis un primer disco después de llevar toda la vida tocando, ese primer disco no es un primer disco en realidad. Pero sí lo es. Es un disco. Es un CD, es un LP. Pero fíjate, la implicación personal que tiene no es la misma, ¿no? A veces, ¿no? O sea, y mira que he estado en bandas en las que yo también eran mis bandas, pero no... Siempre, claro, cuando le pones tu nombre, va tu nombre ahí. Eso muchas veces se dice que ahora que los CDs no son materia de venta, sino que es como una especie de tarjeta de presentación, una tarjeta de visita. Sí. Pero va tu nombre ahí, ¿eh? O sea, lo que hagas ahí va tu nombre. Y se queda ahí para siempre. Y para lo bueno y lo malo. Pero yo en ese sentido tengo una visión bastante optimista de todo. Claro, yo no puedo hablar de Ondinas porque es como hablar de ti mismo. A veces tienes una relación muy buena contigo y a veces tienes una relación muy mala, ¿no? Con tu ego, con tus... Y eso queda plasmado en un disco. Lo mejor y lo peor de ti, pero es que eres tú. Si no, sería engañar.
Cuando alguien dice, oye, es que piensas, es que este tema no era lo que yo quería. Bueno, no, pero era lo que fue. Tampoco yo quería a lo mejor otras cosas en la vida, pero cuando vives y te expresas en libertad y honestidad, has de aprender también de todo. A mí yo creo que unas cosas que nos hace afines un poco es que muchas veces en el mundo de la música te encuentras con gente que se pone a tocar un instrumento y lo hace muy bien, y inmediatamente es la diferencia está de tú eres un artista y el resto del mundo no. Uy. Y a ti contigo no me pasa eso, al revés. Yo te veo como una persona absolutamente humilde, normal y corriente, que lo que haces es tocar y que te expresas tocando el instrumento, que es lo que a mí me parece que incluso que la música folk es eso, es la música del pueblo, ¿no? Exacto. Es el discurso más básico de todo, es que eso lo puede tener puede ser fácil para tocarlo, para que lo toque todo el mundo, pero tú no vas de superartista. Bueno, tampoco me considero eso, pero sí que en ese sentido sí que tendría que decirte que el otro día estaba hablando con unos amigos, músicos también, sobre el papel de la música tradicional folk en el mercado, y veía que había una sombra muy de pesimismo y de que si no se nos entiende, si el mercado no está respondiendo, el público, a aquello que nosotros vendemos. Y yo la conclusión final después de una conversación era que, claro, es que nosotros queremos un público. ¿Qué quieres? Llegar a más gente. A mí me encantaría llegar a más gente, pero también te he de decir que si mi intención fuera llegar a más gente, hubiera tocado el ukelele y porque... Sí, ahora se lleva. O sea, o me hubiera dedicado a hacer otro estilo. Entonces, yo no puedo culpar al público de... No, yo creo que a estas alturas lo que tienes que hacer es hacer un discurso musical coherente contigo mismo, exacto. Y eso esperar que resuenen los demás, que es que la ventaja que tenemos los que hacemos música folk es que ya tocas unas sensibilidades que están supuestamente activas porque son parte de la conciencia popular, ¿no? Parece que esto lo he formulado y todo, me lo acabo de inventar. No, pues es genial. Sí, lo pondría entre comillas. Sí. Esa frase pide mármol. Bueno, ya me volveré a escuchar porque ya no sé ni lo que dije. Luego la ponemos. Pero bueno, sí. No, pero sí que tienes razón en ese sentido, que al final... Hombre, pues podemos hablar del mercado, de las discográficas, de iTunes, podemos hablar de los programadores y los festivales. No te hablo solo de folk, en el que el folk tendría que estar más normalizado y tendría que entrar en otras. Pero muy por encima de eso sí que está la idea de que al final tú te has de dedicar a esto porque te llena y porque tienes algo que decir. La resonancia que tenga es importante. Por el tema material, seguramente, porque si tú tienes las cosas también, puedes hacer otro disco con mejor producción, pero si has de centrarte en cómo eso va a resonar en los demás, malo. Malo porque entonces estás atado un poco a... Sí, fórmulas de éxito, de decir, esto es que no lo voy a hacer así porque no va a gustar, de encima tener miedo. De que... Bueno, lo que pasa que sí que es es una fuerza que si no la sabes gestionar bien, vuelve contra ti, en el sentido en el que era lo que decía el otro día mi amigo. Claro que él se planteaba, no voy a decir el nombre, porque además es un músico muy reputado y que ha vendido muchos discos y muy famoso. Y decía, pero es que para mí también es un golpe. Yo no fui, yo eso ya me elimina, o sea que no hay problema. Podría serlo. Pero no, me decía la reflexión de que a veces esa forma es el mercado como está, le reflectía, o sea, ¿cómo se dice en castellano? Le refleja, ¿no? Le reflejaba a él mismo si lo que estaba haciendo no era lo que tenía que hacer. Y ahí yo le dije, estás haciendo lo que has de hacer. Otra cosa es cómo eso luego va a funcionar. Muchas veces no lo puedes evitar. No puedes. Y luego también, hablemos claro, o sea, el mercado musical está como está la sociedad. Entonces, no me extraña que a veces nos tiramos de los pelos de cosas que vemos a otros niveles, a otras capas de nuestra sociedad, porque ese público somos nosotros. Si las cosas van mal en unos ámbitos, ¿por qué no han de ir también en esa dirección? O sea, si la gente mira Telecinco, ¿qué te hace suponer que un tío tocando el arpa, el buzuki o el flaviol va a tener una gran resonancia? Claro, no, va a haber gente que va a decir, ostras, qué curioso, vamos a escuchar. Y hay otra gente. Yo recuerdo mi reacción a la gaita de pequeño era, ¡oh, la gaita, qué brasa! ¿Por qué? Porque no la había escuchado nunca. Porque era lo que parecía que se suponía que había que pensar. Y luego descubres cosas, como un día te ponen una cinta y de repente dices, pero si esto es estupendo. Sí, ¿no? Además te has de dejar llevar por el corazón. Claro, yo creo en eso, claro. En el impulso de mucha gente. El otro día venía en el tren, me estoy poniendo un poco trascendental, ¿no? No te preocupes, eso. Pero venía en el tren hacia aquí y había una chica con la que me puse a hablar y que ella quería ser pintora. Tenía 24 años.
iba a hacer el Camino de Santiago y quería ser pintora. Sí, veo el idealismo ahí. Iba a hacer el Camino de Santiago y quería ser pintora. Al cabo de un rato me preguntó, ¿qué te dedicas? Y tú llevabas el arpa al lado. Claro, no, la tenía encima. No, estaba encima, no se veía. Y entonces le expliqué. Y claro, porque eso es muy difícil, me dijo. Digo, no, lo difícil es hacer algo que no te gusta. Sí, es lo que... Y ella se quedó así un poco, pero claro, es que su padre debería tener mi edad, un poco más. Y claro, es que en mi familia, yo digo, hombre, no me voy a meter en tu vida ni te voy a dar un consejo que pueda ser malo para ti. Pero ya que me lo pides, te digo, lo malo es que hagas lo que no has de hacer. O sea, sí. Yo estoy acercándome ahora a los 40 peligrosamente y todavía me veo... chaval. Sí, pero yo me veo en ese punto. Hay veces, ahora yo creo que es la primera vez que me lo he planteado en ese plan. Yo estoy ahora más bien viviendo de la música que de un empleo normal, dependiendo de épocas, y no tengo un plan de futuro clave. Pero sin embargo, todo lo que estoy haciendo lo hago porque me gusta. Y eso la sociedad moderna, o iba a decir la sociedad moderna, la sociedad ahora parece que no lo valora. Yo estoy diciendo, voy a sacrificar eso por unos ingresos más grandes, lo necesito, a lo mejor lo necesito, porque esto no es un plan de futuro lo que tengo ahora. Pero ¿quién tiene un plan de futuro? Bueno, no sé, claro, es lo que me dice mucha gente. ¿Quién tiene un plan de futuro? Tú dedícate a lo que sea. La yo vida digo, es un contrato que dura... no sabes lo que dura la vida. Exactamente. Y no es una cuestión de cantidad, sino de calidad. Y yo digo, yo mi calidad de vida dentro de la medio austeridad en la que me he forzado a vivir y que soy súper feliz en ella, es, yo creo que es superior a la de mucha gente, pero de un montón de gente. Pero claro, a lo mejor dentro de 10 años no lo es así. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué sabemos? Día? No lo sabemos, Pero claro. ¿qué sabemos de aquí 10 años? Lo que sí sabemos es que, hombre, cada uno tiene que elegir su camino. Efectivamente. Pero la intensidad es más importante que la calidad es más importante que la cantidad. Ya no te hablo a nivel material, sino, bueno, pues si dices, esta profesión, pues no te dará mucho dinero. Bueno, pues depende, habrá gente que gane más, otros ganemos menos, dependerá, pero sí que es verdad que yo ahora estoy en Oviedo con unos amigos compartiendo un momento. Sí, hay mucha gente que te lo dice y claro, ¿no? Al final es eso. Porque tú viajas y no sé qué, y yo no, y yo tengo no sé cuántos días. Bueno, vale, yo he decidido sacrificar ciertas cosas para poder hacer otras. Y a lo mejor hay sacrificios de los que yo hago que otros no harían, y hay sacrificios que ellos hacen que yo no. Pero a cada persona le funciona una cosa diferente. Yo creo que sí. Y ninguna es la correcta. O sea, cada uno tiene su propia fórmula correcta. Si la encuentras, genial. Ahora sí que nos estamos poniendo esto. Sí, venga, va. Vamos a darle un poco. Cuéntame algo de la gente con la que has tocado a lo largo de los años, con los que has colaborado para el disco, por ejemplo, con la gente. Porque son muchos. Y no es porque hayas tocado conmigo y con Pepín, que por supuesto que somos los mejores, ¿no? Pero... Eso está en el currículum siempre. De hecho, siempre lo pongo. No, bueno, pues he hecho, pues como vosotros, pues vas encontrando amigos por el camino y vas grabando. Pues yo que sé, he grabado, pues el otro día lo miraba en casa. Me faltan muchos porque los voy dejando y luego no me los devuelven, o no sé qué, o los pierdo. Yo dejé de hacerlo, ¿eh? Yo ahora ya no presto discos a nadie. Bueno, ¿quieres un disco? Yo te mando un enlace y te lo descargas de mi copia, aunque sea mi disco, lo que quieras. Yo te lo eso, pero no, es que he perdido muchos discos así y los quiero. A mí me gusta el componente sentimental de ver las carátulas, de ver, no sé. Eso lo voy a hacer, entonces, porque sí. Pero bueno, en total creo que habían pues ahí 37 grabaciones. Es un pedazo de discografía, ¿eh? Bueno, pero a lo mejor, como toco el arpa, muchas veces es una cosa cosa María, ¿puedes venir a hacer un tema o dos al disco? Bueno, a mí me encanta eso. Yo mi discografía es menos de la mitad de eso y hay muchas cosas que son así también. No, ¿puedes venir a tocar un tema? Es un instrumento muy puntual. Luego sí, hombre, hay proyectos en los que he estado muy involucrado, como cuando se deshace el Am de Folk, en que grabo las arpas del último disco Corda Porc y ya los acompaño en algunas giras en la presentación de Canso de Doma y Dona. En el momento en que el Am de Folk estaba donde estaba, entre comillas, quiero decir que... Sí, no, que tuvieron un momento muy fuerte, muy fuerte. En el que... Y entonces sí, por ejemplo, montó una banda con Mara Aranda y Eduard Navarro, que se llama Sulacha, y ahí sí que me involucré bastante, la verdad que sí. Hicimos un par de discos, el primero Deria, que para nosotros fue un tour de force, funcionó muy bien, y han sido proyectos en los que yo he estado involucrado de verdad. El resto también, por supuesto. Yo cuando voy a tocar intento darlo todo. Pues no sé, con Eduardo Paniagua he hecho 3 discos. Ahora mismo pues no sabría decirte, con María del Mar Bonet,
para mí ha sido un placer tocar con ella. Gente con mucho nombre. Luego está la etapa Kepa, que para mí Kepa Junquera es sobre todo un gran amigo desde hace muchos años y en el que he tenido la suerte de compartir muchas horas de escenario a dúo, además, tocando repertorio de él y mío. Y eso nos lo pasamos bomba. Yo he tocado un par de veces con Kepa cuando venía de invitado con Tejedor alguna vez. Para mí es excepcional, Kepa. O sea, es de otro planeta. Es una persona que sí, siempre se ha sabido reinventar, ¿eh? Y además es un tío que yo creo que se cayó en el caldero de pequeño. Sí, se cayó en la marmita, ¿no? y fíjate, la marmita de la triquitisha. Fíjate que, aparte de ser un gran músico, porque yo he trabajado mucho con él y te aseguro que para mí siempre es una sorpresa, Kepa. El buen gusto armónico, todo lo que tiene, cómo tocar la triqui, pero sobre todo su visión de la música, me gusta mucho. Como el tipo es un torbellino, lo tiene todo muy claro y es amigo de sus amigos. Y Kepa es capaz de tocar en un palacio de deportes delante de 5.000 personas y monta un pollo impresionante, pero es capaz de tocar en un sitio delante de 15 personas y lo da todo igual. Eso es lo más... Acaba empapado en sudor. Para mí eso es lo más importante. Y no tiene ese... que a veces la gente igual puede pensarlo, pero nada divo. O sea, él es un verdadero tipo que vive la triquiticha como algo, o sea, la lleva dentro. Yo lo decía, en mi época, cuando yo estaba tocando en Yangres, una de las cosas que yo, como iba a decir autocrítica del grupo, yo les echaba en cara a ellos como diciendo, no, es que a mí no me pasa, no, yo era igual que ellos, absolutamente igual, en plan de que lo que pasaba es que tú ibas a dar un concierto y estabas en un concierto en una noche folk con 500 o 600 personas o 1000 o no sé qué, y era estupendo porque si el público responde y tú te vienes arriba y tocas, claro, y claro, tocas ahí muy rápido y muy bien, igual, estupendo, igual, bien. Y luego ibas a tocar un concierto más pequeño en algún programa de estos de tocar en pueblos pequeños o en un centro social de no sé dónde, y hay 20 personas sentadas en sillas escuchando atentamente, súper respetuosos, y parece que no, es que este concierto no fue tan bueno porque no respondió el público de la misma forma. Y yo creo que la tarea del músico es, tú funcionas, te escuchen 1000 personas o estés tocando para ti solo lo mismo. Es que tiene que ser igual. Iríamos un poco a lo de antes. Por ejemplo, yo vengo a Asturias a hacer 3 conciertos y no son 3 conciertos de festival. Claro, tú vienes a tocar en el Espertellu, en el Cafetón, en el circuito que hay aquí ahora, desgraciadamente. Que pero no tenemos, te digo, no vengo gracias a Dios que lo tenemos, vamos. Y además encantadísimo. O sea, para mí son las experiencias que realmente me valen la pena. Porque cuando toco lo doy todo, pero lo doy todo hasta cuando toco solo en casa, pero sobre todo en el escenario. Me gusta tocar y, o sea, es qué maravilla poder ir a un sitio que está a muchos kilómetros de tu casa y que hayan 20 personas, 50, 100, es que no es muy importante. Lo importante es lo que en ese momento has creado. Has aportado, pues mira, ayer un amigo que conocemos, pues que, hostia, lloró en el concierto y eso a mí me impresionó mucho. Oye, eso siempre, cuando tocas a alguien de verdad, eso siempre es... Y vino y me dijo, hostia, José María, es que me has hecho llorar. Me habéis hecho llorar. Tú, tío, tan mal no lo hicimos, ¿eh? Digo, no, hombre, el chiste era malo, pero no tanto. No, pero entiendes. O sea, entonces, ¿qué prefieres? Claro que me gusta tocar y cuando voy a tocar a grandes festivales a mí me encanta. También tengo que decir que, por ejemplo, cosas como las de ayer se quedan en la memoria tatuadas de una manera diferente. Es que es eso, muchas veces a veces significa más eso, que te venga esa persona a decir que le llamó el concierto que haya 500 personas aplaudiéndote. Y hostia, y eso, y Frankie ahí, tú tocando conmigo, Pepín, o sea, quiero decir que hay ciertos momentos que sabemos que son diferentes. Y que tienen un valor que... ¿no? Sí, estupendo. Vale, para ir saliendo un poco de esto, porque ya llevamos aquí 45 minutos de charla, ya es un cacho largo, ¿eh? Vaya 2, ¿eh? Pero bueno, vamos a... Dos cosas así. Una cosa que me he preguntado yo. ¿Tus hijos son Artur y Tristán? Tristán y Artur, sí. Tristán es el mayor. Tristán es el mayor y Artur es el pequeño. Eso, por supuesto, yo me lo juego a mí, que viene por la leyenda artúrica. ¿Sí o no? Bueno, sí, varias cosas. La verdad es que Tristán se lo puso Isabel. O sea, mi mujer. Ella tenía claro que mi mujer es arpista también y toca arpa clásica y es muy wagneriana también y le gusta mucho la ópera y todo estaba ligado. Ella... le parecía la leyenda de Tristán una cosa muy bonita y el nombre le parecía genial. Y cuando me lo dijo dije, hombre, es que me parece genial. O sea,
¿tú qué crees? Y yo creo que es una gran idea. Bien, es afín, soy afín al Sí. tema, sí, sí, sí. Me pareció muy bonito, además. Sí. Y Arturo lo escogí yo. Sí. Teníamos otros nombres también, así, de catalán antiguo. Pero, vamos, a mí había un nombre que me apasionaba, que es Galdric, que es un nombre también viene... catalán. Pero la gente no, y tal. Y bueno, Arturo me gusta mucho. Una de las ideas también era que, ostras, tener unos nombres que vienen de Israel o del Medio Oriente, como somos, en mi caso. Lo que pasa que, claro, Josep en Cataluña es absolutamente pero normal. Pensé, no, me gusta más y bueno, pues pensé, sí, Arturo es un nombre muy bonito y la leyenda artúrica me parece incluso el ciclo artúrico un poco como el Mahabharata hindú. Algo que traspasa la cultura. Sí, pues. Y es como una especie Mira, de... Yo vengo de presentarme, iba a decir, de presentarme a posiciones, de no presentarme porque no las había preparado, pero bueno, de ir a... Y estamos esperando el otro día para el examen y estamos charlando con la gente que está ahí, los opositores, y me dice una chica, pues imagínate que hubiese caído el tema de la leyenda artúrica. Y digo, si cae eso, lo podía hacer yo también sin haberlo estudiado. No lo habría hecho bien, pero vamos, podía haberte escrito 6 o 7 folios y no soy experto, pero seguro, efectivamente... traspasa las fronteras de lo que es el... Exacto, y eso sí que me gustó mucho de Arturo, esa idea también el poder, ¿no? Bueno, tú eres también un gran amante de los cómics, es una cosa que que tenemos en común, aunque yo no practique demasiado ahora. Bueno, yo ahora me he calmado un poco, pero sí, para mí los cómics, a mí, vamos, soy un lector desde los 3 años de cómics. ¿Y de qué tipo más bien? Tú eras como yo, de superhéroes, ¿no? Bueno, o sea, Marvel, yo crecí leyendo Patrulla X, bueno. lo que ahora conocéis por X-Men. No, yo soy de Patrulla X, yo soy de la época de Claremont. Exacto, además, o sea, pues eso, leyendo cómics de Jack Kirby, John Byrne más tarde, la Patrulla X, pero vamos, o sea, Spider-Man. Para mí además, Spider-Man en España se llama Spider-Man, no se llama Spider-Man, ¿eh? Exacto. Se llama Spider-Man con E al principio. Y os digo una cosa, Daredevil se llama Dan Defensor. Sí, Dan Defensor, de la época de Vértice. Yo tenía cómics. Claro, o sea... Dan Defensor. Dan Defensor, porque eran 2 Ds. Dan Defensor. Es la peor traducción del mundo, pero oye, colaba, ¿eh? Sí, pero creo que era porque, como era la época de Franco y la Iglesia, no sé, creo que los censores dijeron que eso de Diablo no... Un héroe que se llamara Diablo no quería. Pues no sé yo si tiene eso. Lo había oído yo, no sé si... Investigaré. Ahora, el problema de estas cosas es que ahora te dicen algo así, pues tengo que mirarlo. Porque Daredevil es... Daredevil no es que... A ver, el término es que es una persona que se atreve a hacer un montón de cosas arriesgadas. Es como una persona que toma riesgos. Pero claro, como traducían aquí, que es el que ¿cómo es? El que desafía al demonio, que es literalmente lo que dice. Dare es desafiar. Desafiar al demonio, al diablo, pues eso, el que desafía igual, eso es el que es el... Igual no les pareció, no sé. No, pero bueno, a mí es muy posible. para mí sigue siendo Dan Defensor. Dan Defensor. Pues eso. Yo recuerdo, de pequeño, mi primer recuerdo que tengo así de comprar cómics de pequeño es estar llorando delante de mi madre en un centro comercial porque había un sitio que tenían un paquetín de TVOs había uno de Capitán América en la parte de arriba, de Vértice. Un tocho así, a lo mejor eran 10 cómics todos juntos, en celofanados, con no sé qué, y yo quería eso. Y yo quería eso, y yo quería eso. Y oye, yo creo que es la única vez que debí de convencer a mi madre para que me comprasen algo. Pero valió la pena. Pero valió la pena y creo que los tengo en casa todavía. Porque cuando yo dejé de comprar cómics así en plan y ya decidí que tenía demasiado espacio y que tenía que liberar espacio, lo que hice en vez de venderlos fue regalarlos a mis amigos que coleccionaban cómics. Bueno, entonces es en plan de el día que los quiera volver a leer no tengo más que pedírselos a ellos, de la gente que sabes que te los va a cuidar bien. Yo los guardo todos en casa de mi padre. El hombre enmascarado, también había leído mucho Flash Gordon y luego ya vino la etapa Tutain, 1984, Creepy, claro. Comics Internacional, El Víbora también, que era una revista del underground barcelonés, que eso sería para hacer otro podcast de Barcelona en los años 70 y 80, ¿no? Se podíamos traer a Ruma, que seguro que también controla bastante de Ruma Barbero de Felpeyu, que además se dedica a hacer cómics. Ah, qué grande. Pues sí, y Moebius, Richard Corben, todo ese mundo. Yo ahí llegué un poco más tarde, Moebius sí, Lincoln y todas estas cosas. Lincoln, no.
Sí, hombre, Moebius es un... Además, justo conecta con Alejandro Jodorowsky, el guionista, que para mí es un referente en todo, ¿eh? Sus películas, El Topo. El mundo Jodorowsky me apasiona. Me apasiona el tarot también, con la visión que tiene él de tan mágica. Jodorowsky es un personaje. Yo ahí en esa parte me pierdo un poco saliendo del Incal y de 2 o 3 cosas más. De hecho, me acuerdo de cosas que hizo para Marvel y cosas así, algo de Silver Surfer, de cosas así. Sí, pero ya tenía esa visión de Jodorowsky, ¿no? Sí. Jodorowsky es alguien que impregna todo. Las 3 películas, El Topo, yo las recomiendo. La Montaña Sagrada, que ahí me encanta. Santa Sangre. Son una trilogía de películas, bueno, luego son las... Lo que te iba a decir yo, íbamos a ir saliendo. No, pero íbamos a ir saliendo. Y yo lo que digo siempre es al final del podcast, lo que hago es pedir una recomendación a todo el mundo. Y estamos hablando antes y decías que a ti te gusta lo de las listas, ¿no? Oh, eso, las listas. Que tengas las listas. Teníamos que pues yo hago listas de todo. Yo hago tontas solo, porque no. Pero bueno. Yo creo que habíamos quedado que íbamos a hacer una especie de los 10 CDs. Los 10 CDs. ¿Eres capaz de sacar aquí un...? Luego lo que pasa es que me voy a arrepentir. Bueno, pero es igual. Esto es, no, porque he dicho este y no el otro. Son 10 de los mejores CDs según tú. De folk, ¿quedamos de solo? folk, claro, o de lo que por supuesto, quieras? sí, no, de folk. Pues ya venga. Estamos ahí. Son 10 de los mejores, para que no tengan que ser los 10 mejores porque te olvidarás de algo. Yo diría que los 10 que a mí me parecen eso. Y que a mí más bueno, claro, esto siempre es me han perjudicado en mi... es un buen título. Los 10 CDs, los 10 mejores CDs de folk que más me han perjudicado en mi vida. Exacto, y que más me han atormentado y que los que más he disfrutado. Que es algo totalmente subjetivo y no está ligado a una visión... Como decía, lo otro es algo absolutamente subjetivo, pero es la verdad. Exacto. Es mi verdad, pero sí que te voy a hablar desde el sentimiento. Sí. O sea, yo te diría, por ejemplo, que ya que estoy aquí, te diría que uno de ellos es Nakalfuau. Bueno, lo hemos hablado un poquitín antes de él. Creo que otro sería Andeves Basguer, o sea, Una jornada en casa, de Alan Stivell. Fonte de Araño. Fonte de Araño. Sí. Creo que sí, déjame pensar. Fonte de Araño de Emilio Cao. Emilio, ¿no? Fonte de Araño, creo que es un disco que... Araño. Es que yo he conocido una versión de esta canción de ay, ¿cómo se llama? Una chica gallega. Se me va el nombre. Sí, claro, se nos olvidan los dos. Por eso de repente me entró la duda. Puedes decirlo, está Pepín aquí diciendo no sé qué, puedes decirlo en alto, ¿no? Y así yo me entero porque no te sé leer los labios. Tienes una barba muy grande. Busca en Google. Maite Dono. Maite Dono. ¡Ya! Y no lo he leído de nadie. Sí, señor. Sí, hizo un disco de versiones de temas de... Precioso, ¿eh? Vaya voz que tenía esa, o que tiene, esperemos que la tenga, que la siga teniendo. Es que no sé nada de ella desde aquello. Seguimos ahí. A Mighty in Bedlam. ¿Eso no es lo que es? Un disco de John Renbourn. Vale. Es que mi inglés es del Valle. Sí, pero lo he entendido. Mighty in Bedlam. A Mighty in Bedlam. Vale, bueno. ¿Sí? ¿Se ha entendido o no? Sí, no, estoy haciendo notas, pero porque luego querré hacerlo y ponerlo en el... Mira, ya que tengo aquí a Pepín, ¿me sugieres algo, Pepín? Digo los míos, pero estoy seguro que alguno de esos a Pepín también le debe parecer uno de los 10 mejores discos. Hombre, Nakalfuau igual. No, quita el Nakalfuau, Él está haciendo símbolos de Don Alani. Bueno, ahí no entra. Bueno, mira, pero ahí que vienes por ahí. Para mí hay uno de los discos que más me apasiona, que es cualquier disco de Silly Wizard. O sea, estupendo. Cualquiera de ellos. O de Andy Stewart. Que se murió hace poco, desgraciadamente. Sí, hostia, vaya. Además me lo dijo Pepín. Pájaro de mal agüero. Ya. Tú solo hablas con la gente para decir que se mueren otros, ¿no? No, pues esto. ¿Y si hemos cobrado ese bolo? Eso, sí. Oye, hemos cobrado esto, ¿sabes que se murió Andy Stewart? Oye, hemos cobrado no sé qué, ¿sabes que...? Es broma, ¿no? También manda audios muy graciosos por WhatsApp. Fuera de bromas, yo creo que también... Y toca la flauta, lleva varios años tocando la flauta, ¿no? Esa es una broma privada desde hace miles de años. Desde el 2000. Fuera de bromas. Pepín lleva hubo una vez que fuimos a hacer hicimos un concierto y a poner algo de cada uno de los miembros. Y claro, ni Dios quería escribir nada y me inventé yo lo de todo. No me lo inventé. Pero claro, lo único que en mi momento de genialidad absoluta yo lo que puse es Pepín lleva años tocando la flauta. Quedó como una frase así aislada. Es como ese libro que empieza, ¿no? Era de noche y sin embargo llovía. Eso. Dices, como que tiene que ver mucho las cosas. Bueno, más discos. Llevamos 2, 4 o 5. Te quedan 5. 5 y ahora... Tienes 5 más. Sí, 5 más. Ahora ese silencio. Ahora es en plan de ¿qué hacemos? ¿Cuál será?
Va, 5 ahí. Todo, tal. Llevas Nacal Fuau, Jardí Tancat de María del Mar Bonet. María del Mar Bonet. Os lo recomiendo. Jardí Tancat, Jardín Cerrado, de María del Mar Bonet. Yo lo apunto para luego no tener que mirarlo todo después. Quiero corregir una cosa, y es que cuando he dicho una jornada en casa de Stivel, incluye los otros 30 discos que tiene Stivel. Es que es un disco que vale para todos, ¿no? Exacto. Ahí estaría toda la discografía. Creo que teníamos que haber dejado la lista en 5. Bueno, pero puedes dejarla donde quieras. Aquí no te vamos a obligar a seguir. Ahora mismo no me cuesta un poco pensar. Bueno, pues si quieres lo dejamos aquí. Tenemos 6 discos, 6 recomendaciones. Sí. Que son míticos todos, o sea que estoy seguro que esa lista es bastante vulgar y a muchos de nosotros nos ha... Pero no tiene nada que ver, o sea, cada uno, lo que decíamos antes, la verdad de cada uno es la verdad de cada uno. Sí. No tiene que ver nada. Bueno, pues vamos a ir cerrando, y lo que yo sí que necesito es ahora que nos digas cómo contactar contigo, cómo comprar el disco. En mis conciertos podéis comprar el disco, lo podéis descargar en iTunes, lo podéis escuchar en el Spotify. ¿Cobramos cuando la gente escucha algo en Spotify? No tengo ni idea. Cobras, pero es igual. Yo creo que si lo ponemos nosotros 3 durante 3 o 4 años para que reproduzca la misma canción todo el tiempo, aleatorio, aunque no estemos, en bucle todo el tiempo, con un poco de suerte 10 euros en 3 años llevarás. Genial. Pero bueno, técnicamente cobras, ¿eh? Sí, bueno, no lo he dicho en broma, ¿no? Pero lo podéis descargar en iTunes, Amazon... CD Baby. O sea que lo tienes por los métodos. Está por todos los tienes sitios. montones de formas de conseguirlo. Estupendo. Igualmente ya os digo que quedan muy pocas copias de Ondinas. Pues eso, el que lo quiera, o sea, todos, en velocidad. Y no sé si haré premura. No sé si haré otra edición. Bueno, si las vendes, hazla, ¿eh? Yo sé que esto es tirarse el moco, pero si lo que sí que os puedo adelantar, lo que sí que os adelanto es que pronto va a haber algo en el mercado, algo nuevo. Estupendo. Ya te sacaré después fuera de micrófono si puedo, que probablemente será no, pero hay que intentarlo más. Y para contactar contigo directamente, Facebook, Twitter. Sí, exacto, Twitter, Facebook, señales de humo. Señales de humo, el tam-tam. Telepatía. Sí, yo sacando un tubo por la ventana y gritando con un canuto así gigante. Podéis frotar la lámpara. Frotamos la lámpara, echamos el tarot. Exacto. Hacemos el pase mágico mágico de Mierdín. En fin, pues eso. Buscad a Josep María en Twitter y en Facebook, ¿no? Exacto. Y es fácil de encontrar. Y de todas formas, eso. Si estáis escuchando esto, de donde habéis descargado esto, donde estáis escuchando esto, hay un enlace. Espero, si no estaré haciendo mal mi trabajo, para donde puedes conseguir el disco y todo irá para él, porque yo no me quedo con nada, desgraciadamente. ¿Seguro? ¿No era eso lo que me has dicho al empezar? Que teníamos que... No me descubras, hombre, no me descubras. Pues muy bien, yo creo que a menos que quieras decir algo más, darte mucho las gracias. Bueno, pues encantado de estar aquí en Asturias, desde luego, con tantos amigos, y lo vamos a pasar bomba hoy en Gijón y en Avilés. Aunque cuando la gente escuche esto ya habrá pasado, pero arrepentíos, la próxima vez tenéis que venir. Seguro que hay vídeos, porque la gente cuelga todo hoy en día, hay una rapidez. Sí, pues... y si no, para la próxima, que tiene que haber próximas, a ver si... Claro que sí. Si conseguimos que vengas por aquí a un festival grande también y a cosas interesantes, que todos son cosas interesantes. Sí, yo creo que la experiencia, por ejemplo, de ayer ya fue muy válida y me quedo con cosas muy buenas. Estupendo, pues nada, hasta pronto y muchas gracias. Seguro, gracias Alberto, gracias Pepín. Podéis seguir a Josep María Ribelles en Facebook, buscando Josep María Ribelles, fácil, y en Twitter en @JosepRibelles, con B y 2 Ls. Estos días lo pasamos muy bien por esta zona. Estuve en 2 de sus conciertos, de los 3 que dio, y lo pasamos realmente bien. Tuvimos oportunidad de ponernos al día de muchas cosas, de charlar y de tocar un poco juntos, que siempre es bueno. Esperemos volver a tenerle por estas tierras o hacerles visitas en Cataluña o donde sea, o coincidir fuera. Eso siempre es lo mejor, cuando de repente te encuentras con gente en sitios en los que no te los esperas, ¿no? Seguiremos con más programas a partir de ahora. Esperemos que sea esto un poco más regular, aunque desgraciadamente no se puede prometer nada. Ya aprendí
que no puedo prometer una periodicidad exacta. Lo intenté durante una temporada, fui consiguiendo hacerlos cada semana, pero después ya se fue todo al garete. En fin, que sepas que esto no es un proyecto muerto, que sigue funcionando en la medida de lo posible, pero mientras no sea una obligación, pues siempre será más fácil motivarse. 2 grados de separación seguirá aquí en las próximas semanas, esperemos que muy pronto, incluso con un par de novedades relativas. Tengo un par de proyectos más que quiero sacar adelante y de los que os iréis enterando. Si salen bien, si salen mal, no os enteraréis, ya me encargaré yo. En fin, los anteriores episodios, los anteriores programas del podcast están disponibles de múltiples formas, tanto en YouTube como en iTunes, como en iVoox, como en descarga directa a través del blog del podcast en 2grados.blogspot.com 2gra2.blogspot.com. Hasta la próxima. Saludos, bienvenida al programa número 25 del podcast 2 grados de separación. Es día 5 de julio de 2016 y soy Alberto Ablanedo, y en este podcast me dedico a charlar con amigos y conocidos provenientes sobre todo del mundo de la música y de la música folk, que es en el mundillo que yo me muevo más, aunque no nos cerramos a cualquier tema que sea intelectualmente estimulante. En otros podcasts hemos hablado de deportes de contacto, de juegos de mesa, de juegos de tablero, de cómics, de películas, pero hoy vamos a hablar, por supuesto, como siempre, de música. Hace mucho que no hacemos un podcast de estos. Es un poco vergonzoso que en un año básicamente haya hecho 3 podcasts desde el año pasado hasta aquí, pero bueno, ahora que llega el verano y que parece que hay más tiempo libre y hay más posibilidades de quedar con la gente, esperamos ser un poco más, hacer los podcasts un poco más a menudo. ¿Con quién vamos a hablar hoy? La charla de hoy es con Josep María Ribelles, arpista catalán que nos visitó hace tiempo, al que yo conozco desde hace unos cuantos años, bastantes, desde la época de MySpace, como hablamos en la charla que escucharéis a continuación. Ribelles tiene un disco en el mercado, un disco en solitario, aunque ha trabajado con un montón de grupos y de artistas, y en su disco en solitario también tiene unas cuantas colaboraciones. Hace un año Pepín de Muñalén y yo fuimos a participar en el Festival Folk de Cerdañola con él y con el arpista bretón Remy Mirdin, con unos cuantos invitados más, en un concierto que fue muy memorable para nosotros, muy personal y muy de andar por casa, pero no por ello menos... ¿cómo decirlo? No por ello menos importante, ¿no? Muchas veces las cosas que se preparan de la forma más natural y con más naturalidad son a las que más apego te quedas, ¿no? Con las que te quedas más, ¿no? Ya no sé ni hablar. En fin, Ribelles, el disco que tiene se llama Ondines Vallen, es ya del año 2011 me parece, y se puede conseguir pues en iTunes o en CD Baby o en un montón de sitios, y si queréis saber algo más sobre él, pues lo podéis buscar sobre todo en Facebook, Josep María Ribelles. Como siempre, los podcasts anteriores están disponibles de diversas maneras, como puede ser en la descarga directa en el blog del programa 2grados.blogspot.com, donde los doses son números, 2gra2.blogspot.com. Lo tenéis ahí en descarga directa, o en iTunes, en iVoox.com o en YouTube. Buscáis el nombre del podcast, 2 grados de separación, o mi cuenta de Alberto Ablanedo. Y sin meternos más en historias, ya hablaremos al final, vamos a escuchar la charla que tuvimos hace unos días con Josep María Ribelles cuando vino a tocar con Pepín de Muñalén unos cuantos conciertos por esta zona.
qué trabajas? ¿De qué trabajas? ¿De qué trabajas? No, tú eres músico. Tú eres músico de verdad. Esa pregunta nunca se la harían a un señor que pone ventanas de aluminio. ¿Tú qué eres? Yo pongo ventanas de aluminio. Sí, ¿y de qué trabajas? ¿Y de qué trabajas? ¿No? No, pero, a ver, no se lo harían, pero a lo mejor le preguntan, ¿y cuál es tu vocación? Asumiendo que poner ventanas de aluminio no sería su vocación. A lo mejor sí, yo podría no sé. serlo. De hecho, es interesante que digas esto porque sí que es verdad que ahora no me quiero poner serio, pero yo hace muchos años decidí dedicarme a esto, no porque sea a lo mejor lo que me gustaría hacer, que también, sino por la necesidad vital de aportar un poco de belleza a mi vida primero y luego al mundo. Y ya sé que suena un poco extraño, pero sí, esa fue mi decisión final. Suena extraño, pero yo empatizo con ello porque yo lo cuento bastantes veces también, que yo toda la vida pensé que mi vocación era enseñar, ¿no? De ser profesor de inglés y cosas así, y afectar a la vida de los demás, y decirles un poquitín, o sea, ver crecer a la gente. Y luego ves que a lo mejor, yo por lo menos a lo largo de los años lo que he visto es que lo que quiero es, muchas veces lo he dicho por aquí, que es contar cosas, ¿no? Que es que yo te aporte a tu vida algo nuevo, aunque sea una tontería, ¿no? Que en realidad muchas veces, a lo mejor mediante la enseñanza no es el vínculo exacto, pero a través de cosas como un podcast o como internet o como simplemente charlar con los amigos, pues que sí que a lo mejor tu vocación no tiene que ser eso, a qué te dedicas profesionalmente. Exacto. O sí, o es parte de ello. Y la música te permite llegar a un montón de gente, incluso sin hablar, ¿no? Porque no tienes... Por supuesto. No tienes un lenguaje establecido. Pero sí que es verdad que con la enseñanza también afectas de una manera directa, sobre todo al material más sensible, que es la gente joven. Y que el mundo al final va a depender de... O sea, cómo será el futuro dependerá de cómo vosotros lo... Josep María Ribelles, que no sé si lo pronuncio bien, nunca lo controlo bien. Bienvenido al podcast A 2 grados de separación. Encantadísimo, Alberto. A ver, ¿cómo pronuncio tu nombre? Porque eso siempre lo hago mal. ¿El nombre o el apellido? El apellido. Josep María creo que es más fácil, sí, ¿no? Josep María y Ribelles, pero Ribelles podría ser Ribellas, que es con la E final, que se pronuncia Ribellas. Parecía una E, y la E es como la E... Bueno, la Y normal en castellano, que aquí en Asturias no hacemos nunca. Sí, bueno, hacemos el Y, hacemos Y para todo, pero bueno. Bueno, sí, exacto. Ya ves, en vez de hablar de ti, hablamos de tu nombre. Está muy bien. Soy un poco chungo, pero bueno. No, sí, bueno, sí, está bien, está bien. Iba a decir, defínete a ti mismo. Eso es una asquerosidad, ¿no? Siempre decirle a uno, defínete a ti mismo, ¿qué eres? Un arpista catalán, ¿a qué te dedicas? Hostia, ahí siempre cuesta, hablar de uno mismo. Hombre, así a nivel, vamos a hacerlo muy objetivamente, ¿no? Humano, bípedo... No. Hasta eso llegaba yo, ¿eh? Bueno, no sé si andas con las manos también, pero ¿también? A mí se me da bastante bien. Genial. No, pues eso sí, arpista, folky combativo y... recalcitrante. Exacto. ¿Y qué más? Padre de 2 críos, eso también es importante. Hombre, eso define más a una persona casi que todo lo demás, ¿no? Y por el resto, catalán y eso. Y aquí, bueno, es arpista catalán, tienes un disco propio, tuyo, sí, grabaciones tienes un montón. Sí. Y ya nosotros tenemos ya una relación, siempre me gusta hablar un poco de cómo nos conocemos, porque eso, el podcast se llama 2 grados de separación por eso, por la relación que tienes con toda la gente que pasa por aquí. Y nosotros nos conocimos, bueno, más bien por internet, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que fíjate que fue la época MySpace. Sí, MySpace, eso nos hace parecer mayores, ahora. Tanto. Y parece que no, que fue antes de ayer. Sí, yo creo que fue en MySpace. Que contactamos por MySpace y luego ya coincidimos en el festival en Ainsa. En el 2006, creo. Tú estabas tocando... Sí, yo no me acuerdo de la fecha. Sí, si te digo la verdad, no por lo ahí, sé. Por ahí. Y estabas tocando con Carlos Beceiro. Íbamos en dúo, Beceiro y yo, en esa época, sí. El Beceiro... Estamos grabando en los estudios centrales de la casa de Pepín de Muñalén. Está ahora entrando así como subrepticiamente por detrás. Que no, tú entra y siéntate. En principio no se te va a oír mucho, pero si quieres hablar, hablas y hace no, con la cabeza. No. Tenemos aquí el invitado especial, que no es especial. Por los especiales somos nosotros. Eso es. Hay días para todo. Hay días para todo. Es la frase del fin de semana. Bueno, ya que está por aquí, ¿qué haces en Asturias estos días? Estamos en Asturias. Ando por aquí, pues ayer estuvimos en Lespertello y pues tocando un poco este nuevo repertorio que ando haciendo con Pepín.
que también viene a Cataluña y hemos estado por Castilla también en los últimos tiempos presentando temas nuevos y algunos antiguos y pues al final lo que nos toca hacer, pasear nuestras músicas, nuestras inquietudes y porque tenemos una necesidad de hacerlo, no por dinero. Sí, porque si es por dinero me parece a mí que vamos un poco fastidiados. Al final, pero bueno, no se puede descuidar eso tampoco, ¿no? No, pero, hombre, no nos quejamos. La verdad que tal y como están las cosas podemos ir tirando. Pero sobre todo sí que es para mí una necesidad vital mostrar lo que hago. Bueno, porque eso es una cosa de la que es interesante hablar, porque tú te dedicas a la música solo, si no me equivoco. Sí. Tú eres un arpista catalán que dentro de lo que cabe nadie dice, oye, ¿dónde hay un arpista catalán que hace música catalana con el arpa y se dedica a ello profesionalmente? No, este tío es un... Bueno, igual que cuando hablas por aquí, ¿no? ¿Qué eres? ¿Músico? No, de verdad, ¿a qué te dedicas?